Muy buenas noches, mis amados hermanos. Tengamos una preciosa noche, porque estamos ya de noche. Aquí estamos nuevamente, pues llegando hasta sus hogares, eh, pero sobre todo esperando en Dios que podamos llegar hasta el corazón de las personas, porque eso es lo importante. Quiero enviar un saludo directamente a nuestros hermanos que nos sintonizan en varias partes. Estamos atendiendo las oraciones que nos piden, hemos estado orando por el superintendente del Distrito Central y por todas las congregaciones, por la iglesia Casa de Rey Jesús en Malacatán y por supuesto la iglesia Cefa Zona 6, donde se encuentran nuestros hermanos. Queremos pues darles una muy buena noche. Un saludo de parte de la pastora, de parte de la familia pastoral, y decirles que estamos siempre con ustedes, siempre atentos a las cosas que están por suceder, lo que pueda venir, y confiando siempre en Dios. Así es de que tengan todos una muy buena noche. Vamos a orar para poderle dar inicio a este servicio de hoy miércoles. Así es que vamos a orar y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche. Bendecimos, Dios eterno, lo que tengas para nosotros. Nuestros ojos y nuestros oídos están atentos a tu palabra y queremos ponernos a tu disposición. Estamos seguros que siempre tienes algo para decirnos y hoy pues estamos atentos a lo que quieras hablarnos y abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tú escuchar esa voz de lo que tengas que decirnos. En el nombre de Jesús, Dios eterno, bendigo la vida de todos, de nuestros hermanos que nos miran, los que nos sintonizan y de aquellos hermanos que les cuesta poder sintonizarse, pero que sabemos que su corazón está juntamente con nosotros. Así es que gracias, Padre, te damos por este momento. Glorifícate, es tu palabra, Señor, este servicio es para ti, Señor, y la gloria y la honra es únicamente tuya. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos amados, pues tenemos una noche atípica con algunos problemas técnicos en casa por el internet. La situación de las lluvias, esas cosas pues nos han afectado un poquito, pero aquí estamos. Y ahí sí que el que tiene deseos de hacer las cosas, lo que menos tiene son excusas. Así es de que aquí estamos, damos gracias a Dios en la vida de mi hijo Mario Roberto, de su esposa Dani, y mi nietecita, porque transmitimos desde acá para poder llegar ahí con ustedes. Así es que el tema que quiero compartirles se llama Un corazón que honra a Dios. Y para poder entrar a ese tema tan maravilloso, porque la palabra es bonito el tema, un corazón que honra a Dios. Mire, cuando vemos la crisis que se está viviendo en nuestro país y en todas partes del mundo, porque la iglesia está establecida en todas partes del mundo, vemos la situación política, social, económica y religiosa que se está viviendo en la actualidad. Y, por supuesto, queremos resaltar la necesidad que el mundo tiene hoy de ver una iglesia comprometida con Cristo y su evangelio. Cristianos que vivan para Cristo. Que la gente al ver la vida de esos cristianos reconozcan que tienen un corazón para Dios. O sea, que la gente cuando mire a un cristiano diga, este hombre o esta mujer tiene un corazón para Dios. Entonces, nosotros lo que hacemos es estar tratando de tener ese corazón para Dios. Y para poder tocar este tema, pues definitivamente debemos ilustrarnos con algunos personajes que la Biblia nos narra y que hoy quiero que lo veamos a la luz de estos personajes que definitivamente nos dejan a nosotros experiencias valiosas. Y en primer lugar, quiero que veamos un corazón que honra a Dios. Escucha la voz de Dios, oye la voz de Dios. Y cuando yo le digo esto, pues lo veo en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, y la Biblia nos dice, hoy los voy a hacer que utilicen su Biblia, mis hermanos, si es que espero que hayan tenido su Biblia y tengan su Biblia en la mano. Ay, no tengo texto pero ahí puesto, pero les voy a pedir que abran sus Biblias. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1,
La palabra del Señor dice que el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y hay algo interesante acá porque la Biblia dice que Abraham vivía en medio de una civilización pagana, politeísta, pero que él escuchó la voz de Dios. Ahora, no sabemos cómo Dios le habló, quizá en sueño, por algún profeta que ignorado, que no se haya podido establecer dentro de la Biblia, por un ángel. Incluso la Biblia no deja claro que Abraham llegó a conocer al Señor. Lo cierto es que Dios, la Biblia dice que Dios le habló y lo llamó a tomar una decisión, porque Dios le dijo a Abraham que dejara a su tierra, que dejara a su parentela y que se fuera al lugar que él le iba a enseñar. O sea, es imprescindible que como cristianos nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios aún en medio. Si nosotros nos ponemos a analizar esto, la palabra dice que Abraham vivía en una ciudad muy próspera, en Aram. Ellos esa ciudad era muy próspera y su familia era una familia próspera, era una familia prominente en ese entonces. Pero en medio de ese bullicio social, en medio de ese estallido premodernista o como usted quiera verlo, en medio de ese bullicio de tantas cosas, Abraham escucha la voz de Dios y lo llama y él le dice, y cuando escucha la voz de lo escucha bien, y lo que Dios le pide es que se vaya. Mire lo que dice la Biblia. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Primero pongámonos a pensar en algo. ¿Cómo fue que Abraham escuchó la voz de Dios? Si creo que todos, algunos incluso nos podemos preguntar, ¿cómo será escuchar la voz de Dios? ¿O por qué hay algunas personas que dicen, el Señor me habló? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, el Señor me habló, o el Señor me dijo tal cosa. Pero entonces ahora cuando vemos a Abraham que dice que Dios le habló, escucha esa voz. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy es, ¿qué voz es la que nosotros estamos escuchando? Hoy estamos viviendo en un mundo posmodernista. ¿Y qué es la voz que nosotros escuchamos? Porque hay muchas voces que nos pueden estar hablando. Primero está la voz del afán. Vivimos tan deprisa, tan ocupados, tan llenos de compromisos que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios ni atender dignamente a la familia. Pablo, por ejemplo, le aconsejó a los filipenses que no se afanaran por nada, que más bien oraran por todo. Dice, no se afanen, sino que oren por todo. Entonces, nosotros a veces puede ser que en nuestra angustia, puede ser que estemos escuchando la voz del afán. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es presentar delante de Dios nuestras necesidades y después darle gracias a Dios por sus respuestas. Eso lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Entonces, nosotros no tenemos que afanarnos. Como cristianos debemos saber que vivir confiados en Dios. Y como dice el título, un corazón que honra a Dios, escucha su voz y Dios le habla. Porque cuando ese corazón está honrando a Dios, recuerde que Dios no ve el semblante, que el Señor no mira cómo soy, si soy chaparrito, grandito, negrito o blanquito. Él escucha que un corazón, la misma Biblia dice que un corazón contrito y humillado, él jamás lo va a menospreciar o a despreciar. Pero entonces es porque hay un corazón que le honra, y cuando hay un corazón que le honra, pues Dios le habla. Y eso es lo que aquí vemos que Abraham escuchó esa voz, y Pablo lo insiste, en que nosotros podemos llevar absolutamente todo en oración a Dios. Todo lo que pueda estar pasando, nosotros lo podemos poner en oración a Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado entonces ¿de qué? De la voz del afán. Hoy, más que nunca, en esta era postmodernista, hay muchos y demasiados afanes que nos pueden desviar del verdadero, de ponerle realmente el oído a lo que Dios está diciendo. Esa es la voz del afán. Pero también tenemos la voz de las falsas doctrinas. La gente, mire, hoy la gente tiene ansias de escuchar una religión fácil. Una religión que les prometa bendiciones sin compromisos, que reclamen derechos sin asumir deberes para con Dios. Y hoy vemos esas iglesias atestadas de gente porque lo que buscan es un evangelio que llene sus expectativas y sus deseos. Entonces, esa es la voz de la falsa doctrina, que solamente son jalados para escuchar esas cosas. Como le repito, por la situación que se vive, la gente lo que ansía hoy es escuchar una religión fácil, una religión que le prometa muchas bendiciones y sin ningún compromiso, que puedan reclamar derechos y sin asumir ningún deber para con Dios.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a tener cuidado cuando escuchamos la voz de la falsa doctrina. Por eso a veces incluso hay personas que dicen, el pastor siempre viene con lo mismo y mejor quiero buscar a otra gente, porque la gente va a dejar de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4, vemos la palabra del Señor en 2 de Timoteo 4:4. Dice la palabra del Señor, y apartarán sus oídos de las verdades y se volverán a los mitos, a las fábulas, a escuchar cosas que ya no tienen sentido bíblico o que ya no tienen sentido de lo que Dios está diciendo, sino simplemente buscan satisfacer su propio egoísmo y por esa razón se apartan de Dios. Y por eso dice, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Y eso es lo que, en el peligro que se corre. A mí me llama mucho la atención cuando la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis que en el final de los tiempos se le iba a cortar los días, porque si no, sus escogidos podrían ser engañados. O sea, ojo con esto. Quiere decir que el enemigo va a ser tan sutil en el final de los tiempos que puede engañar incluso hasta los que podemos estar aparentemente muy involucrados en las cosas de Dios. El mismo Pedro dijo algo, dijo, y el camino de la verdad en Cristo será blasfemado. En 2 de Pedro 2:1 lo dice la palabra del Señor. 2 de Pedro 2:1 y lo vemos nosotros en 2 de Pedro 2:1 dice la palabra. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo. Ojo con lo que dice la Biblia. Que se van a levantar falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Hermanos amados y mis amigos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos escuchando. Como les digo, cuando tenemos un corazón que honra a Dios, va a ser un corazón que escucha la voz de Dios. Pero cuando tenemos un corazón lleno de religiosidad, lo que podemos estar escuchando es la voz del afán, la voz de las falsas doctrinas. Y tenemos también la voz del mundo, donde todo es normal. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Mire, se han perdido principios y valores éticos y morales. No, la Biblia nos dice que en 1 Juan 2:15, miramos lo que dice la Biblia en 1 Juan 2:15 mejor, para que así no me mire usted así con malos ojos. 1 Juan 2:15. No amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No podemos escuchar la voz del mundo, sino que aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque Dios está siempre atento a decirnos cosas maravillosas. El mundo siempre nos va a estar dando o llevando la contraria. Recuerde que nosotros navegamos contra la corriente. No buscamos lo que en la corriente del mundo, sino que navegamos en contra de la corriente. Por esa razón tenemos que, si tenemos un corazón que honra a Dios, lo importante, como le digo, aquí lo que al final estamos tratando de percibir de la palabra de Dios es tener un corazón que honre a Dios. Ese corazón va a honrar a Dios, no a las personas, no al pastor. Usted no tiene por qué honrar al pastor. Usted tiene que honrar a Dios. No tiene que honrar a su líder. En todo caso, respetarlo, sí, tiene que respetar a su líder, respetar a su pastor. Pero honrar a Dios es estar siempre para que Dios pueda hacer que le hable. Porque al final nosotros lo que hacemos es trasladar la palabra de Dios. Y esa palabra va a ser rema en la vida de nosotros cuando el Espíritu Santo haga contacto con ella. Entonces, tengamos cuidado. Si tenemos ese corazón que honra a Dios, entonces no vamos a escuchar la voz del mundo. También tenemos la voz de las malas noticias. Mire, hoy más que nunca los medios mediatizados infunden miedo, temor, pánico, manipulan la información, porque un pueblo lleno de miedo y temor es fácil de manipular. Entonces, hermano, tenemos que aprender a tener cuidado con eso. Mire, cuando uno empieza a ver hoy las noticias, mire, hoy existe pues en el internet uno mira noticias de todo. A cada rato uno está viendo que un asteroide va a pasar cerca de la Tierra, que otro asteroide me va a pasar peinando la cabeza y que otro asteroide se acerca a no sé qué tal fecha. Entonces empieza a agarrar ciertos temores. Pero la Biblia dice que el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, cuando existe ese corazón que honra a Dios, mi hermano, entonces nosotros lo que hacemos, ¿qué es? Es
nos deleitamos en los mandamientos del Señor en gran manera. Y dice la Biblia, no tendrán temor de malas noticias, sino que su corazón estará firme en el Señor. En el Salmo 112:7, la Biblia nos dice a nosotros en el Salmo 112:7, Salmo 112:7, no temerás recibir malas noticias, porque su corazón está firme, confiando en el Señor. Entonces, ¿lo que nos está diciendo? Que no nos sorprendan las malas noticias, porque nuestro corazón va a estar firme confiando en el Señor. De todas maneras, las cosas van a ocurrir. Mire, con que nosotros nos preocupemos, las cosas no van a dejar de pasar, sino que van a pasar. Cuando nosotros nos acostamos, tenemos que acostarnos en paz, no con miedo, porque si nos acostamos con ese miedo, nos vamos a dormir tranquilos, entonces no va a haber paz en nuestro corazón. Cristo nos da a nosotros el máximo ejemplo de oír la voz del Padre. Él mismo lo dijo en el libro de Juan 8:26. Dijo, lo que yo le digo al mundo es lo mismo, lo que he oído decir a Él. Entonces el Señor Jesús a nosotros nos da ese ejemplo claro de cómo escuchar la voz de Dios. Él lo escuchaba en Juan 8:26, lo dice. Para que los cristianos podamos decirle al mundo lo que Dios quiere decirles, es necesario que primero los cristianos aprendamos a escuchar la voz de Dios. Mire, si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, entonces ¿qué estamos diciendo? Yo no puedo venir a decirle, mire, el Señor me dijo cuando el Señor no me ha dicho nada. Entonces, eso puede pasar. No puede pasar, no, está pasando. Entonces nosotros tenemos que aprender a estar atentos. Mire, mi hermano, el mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos, escudriñen las Escrituras para que nadie los engañe. Entonces, para poder, y si escudriñamos las Escrituras con un corazón que honre a Dios, entonces vamos a hacer clic, porque el Espíritu Santo entonces nos va a recordar las cosas que Jesús dijo, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Vendrá el que viene en lugar de mí, les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, eso es lo importante de tener un corazón que honre a Dios. ¿Por qué? Porque va a escuchar la voz de Dios. No las voces que dije anteriormente. Son un montón de voces que pueden estarnos hablando. Tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios. En segundo lugar, mi hermano, un corazón que honra a Dios deja todo por Dios. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Abraham a romper con todo lo que él tenía, lo que significaba para él dejar su tierra, a sus parientes. Imagínese, si usted ahorita tuviera o tiene una vida pues, placentera, muy bien económicamente, pues está bien ahí donde está, y de repente venga el Señor y le diga, mira, vete de ahí de tu casa, y vete, quiero mostrarte algún lugar que yo te voy a llevar. Vete de tu tierra, yo te pido que lo hagas. Era una separación que tendría un costo grande. Dios llama a este hombre a dejar su país para vivir como extranjero en tierras extrañas, separarse de sus parientes, de su familia, de la casa de su padre, fuera de la cobertura paterna, y empezar a buscar otros lugares. Y dice, yo, la tierra que yo te mostraré. Interesante esto, porque Dios le ordena que deje todo y que le va a enseñar una tierra que yo le iba a mostrar. Yo siempre he dicho algo. Cuando a usted le dicen, mire, hágame un favor, váyase a tal lugar, y ¿a dónde quiere que vaya? Mire, vaya a tal lado, y ¿me podría dar la dirección? Sí, es a la Quinta Avenida y Sexta Calle de la Zona 1. Ah, entonces usted ya lleva una dirección, sabe a dónde va, hasta se imagina el lugar, y todavía pregunta, ¿me podría dar alguna referencia por dónde es? Porque nosotros, incluso cuando usted llama y pide su hamburguesa a donde usted quiera pedirla, porque no valen los anuncios aquí, le dicen, mira, ¿dónde quiere que se la lleve? Y hasta le piden, mire, ¿me podría dar alguna referencia por dónde es? Entonces le piden hasta una referencia. Pero aquí el Señor le dice a Abraham que se vaya de ahí a una tierra que le va a mostrar. Entonces él deja todo lo que tiene, su comodidad, para irse a un lugar que ni siquiera sabe dónde es. Que ni siquiera le dieron un GPS para decir, mire, váyase para acá. O un Waze como nosotros tenemos ahora. Lo grandioso de la historia es que Abraham le creyó a Dios. Y eso le fue contado a Abraham como justicia. Interesante esto. Porque entonces un corazón que honra a Dios le cree a Dios. Yo siempre lo he dicho y se los he repetido y lo repito un montón de veces. Que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Porque el diablo cree en Dios, pero nunca hace lo que Dios le pide. Y así, un cristiano, si le cree a Dios, hace lo que Dios le pide que está haciendo. Pero una persona que solo cree en Dios,
hace su propia voluntad, no lo que Dios le está pidiendo. Entonces esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón que honre a Dios. El problema es que lo que nosotros tenemos es una voz religiosa que toda la vida nos está tratando de calmar y tranquilizar nuestra conciencia. Pero la Biblia dice que lo que busca la palabra de Dios es transformar nuestra vida, no tranquilizar nuestra conciencia, sino calmar, sino transformar nuestra vida. Cuando Dios nos llama a abandonar algo que puede ser bueno a nuestro juicio, cuando Dios nos pide que nos separemos de algo o de alguien, es porque tiene mejores planes para nosotros. A veces nosotros no entendemos esas cosas. Incluso, hoy en día nosotros estamos en medio de una pandemia y no lo creemos o no lo entendemos. O a veces decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué una pandemia, Señor? Mira, Señor, si todo venía bien. Tenía mi bonito trabajo, ya había recibido, estaba a punto de recibir mi bono 14 y ahora recibí mi bono 14 y ni siquiera tuve a dónde irme a gastar el dinero. Entonces uno se pone a veces a pensar y a pelear con Dios, pero un corazón que honra a Dios dice, bueno, Señor, la gloria sea para ti, y si todo se cerró, pues voy a guardar mi bono, no va a servir para otra cosa. Entonces uno a veces entre sus propios planes cree que lo que Dios hace es malo, pero no. La Biblia dice que todo lo que Dios tiene son planes de bienestar para nosotros y no de malestar. Y eso lo dice en Jeremías 29:11. La Biblia lo dice en Jeremías 29:11. La palabra del Señor nos lo muestra. En Jeremías 29:11 dice la palabra, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Oiga esto, lo que yo tengo, dice el Señor, para ustedes son planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro ¿qué? Y una esperanza mejor, o para darnos un futuro y una esperanza. Ojo con esto. Perdón, yo dije mejor, no, un futuro y una esperanza. Porque el problema es que sin Dios nosotros no tenemos futuro y menos esperanza. Pero cuando tenemos a Dios, entonces sí tenemos un futuro y tenemos esperanza. Entonces esa es la gran diferencia cuando nosotros tenemos un corazón que honra a Dios, que escucha lo que Dios está diciendo y entonces nos enfocamos y caminamos a lo que Dios quiere. Es bueno saber que el Dios en quien nosotros creemos y servimos conoce el futuro y sus planes para con nosotros son buenos y están llenos de esperanza. Dios conoce, recuerda que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él conoce nuestro futuro, sabe a dónde vamos y sabe qué hacemos. Entonces el plan que Él tiene para nosotros y nos traza es porque ya vio nuestro futuro. Y eso es lo que nosotros tenemos que verlo. El llamado de nuestro Señor Jesucristo al discipulado es correr al llamado que Él nos hizo, así como lo hizo Abraham. La vida cristiana tiene un costo, por supuesto, mi hermano. Y a todos el Señor les dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día sígame. ¿Por qué el Señor viene y nos pide que nos neguemos a nosotros mismos? Porque nosotros estamos llenos de necesidades a veces irrisorias, que no ambivalentes, que no, son pues cosas superfluas que no tienen sentido para Dios más que solamente para nosotros. Entonces dice, niéguense a ustedes, o sea, dejen ya de ser egoístas y pensar en ustedes y piensen en lo que yo tengo para ustedes. No, Señor, pero yo tengo mi boleto para irme a Disneylandia. Y el Señor dice, no, yo tengo un boleto para ti, para ir más allá de Disneylandia. Entonces uno se queda así como que, pero Señor, ¿será que pierdo mi boleto de Disneylandia? Y el Señor dice, deja tu boleto de Disneylandia. Porque póngale usted que en ese momento ocurra algo y se acabó todo Disneylandia y usted se queda con el boleto y sin Disneylandia y sin nada y sin Dios. Entonces uno dice, no, mejor, Señor, por alguna razón pasan las cosas. No podemos ponernos a pelear con Dios. Él es Dios. Él sabe por qué pasan las cosas, Él sabe por qué ocurren las cosas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer y seguir. Decir, bueno, Señor, si tú dices eso, está bien, así sea, Señor. Amén. ¿Por qué nosotros decimos amén? Decir amén es decir, sí, Señor, así sea. Esto implica entonces que nosotros tenemos que renunciar progresivamente y continuamente al egoísmo de una vida centrada en nosotros mismos, para empezar a darle paso a una vida centrada en Jesús y en su obra. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos, empezar a apartarnos de la vida que está centrada en nosotros y empezar a pensar en Dios y en su obra.
Porque siempre estamos pensando nosotros, y como les dije, cuando nosotros oramos, ¿qué hacemos? Siempre estamos pidiendo. Señor, te pedimos, te pedimos, te pedimos y te pedimos. Pero lo gracioso de esto es que nunca damos. Entonces, ¿por qué no venir y decirle, Señor? Fíjese que yo siempre le comparto a los hermanos eh, eh, una anécdota, que yo sé que ellos ya la conocen porque se las he dicho muchas veces, que el señor Carlos Ikozuka, que es el dueño de los refrescos Yakult en México, él dijo algo bien interesante, ¿va? Porque él decía, es japonés, y él dice, yo no entiendo a los cristianos, dice, o a los latinos, los latinoamericanos, dice él, porque los latinoamericanos, dice que forman un sindicato y ese sindicato lo utilizan para estar va de pedir, pedir y pedir. Y piden incremento de salario. Piden descanso para el día del niño, piden descanso para el día del padre, piden descanso para su cumpleaños, y bien pidiendo, lo que quieren es no trabajar, dice. Y si quieren ganar más, dice. Mientras que en el Japón, los sindicatos van y le dicen a don Toyota, mire don Toyota, el año pasado nosotros fabricamos 1000 automóviles, pero este año nosotros queremos fabricar 1200 automóviles. Entonces viene don Toyota y le dice, pues no, si ustedes me fabrican 1200 Toyotas o 200, yo les pago más. Entonces, eso implica que cuando damos más, vamos a recibir más. Entonces, si el mundo, y él lo explica, porque dice, imagínense, nosotros en el shintoísmo, que vaya a saber Dios, ¿usted qué es eso? ¿Qué es la religión de ellos? Dice, nosotros en el shintoísmo, cuando vamos a nuestros templos, nosotros llevamos ofrendas para el templo, para nuestro Dios, dice. Y nuestro Dios nos bendice, dice. Pero los latinos van a sus templos a pedirle a su Dios, dice. Y nunca le llevan nada. Y a veces por esa razón nunca reciben nada. Entonces se dice, la cultura latinoamericana está un poco desviada. Y yo la verdad, yo me quedaba pensando y dije, pues no anda muy lejos de la verdad. Por eso los japoneses son muy disciplinados y por esa razón es importante. Es más, hay un estudio que dice que va a haber un tiempo en que la disciplina va a vencer a la sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a ser disciplinados. Y ¿sabe algo? Esta pandemia hoy nos vino a nosotros a meter en un mundo y a llevar una vida más disciplinada. Mire lo que escuchábamos del presidente de Yamata y el fin de semana, que la curva en la capital de Guatemala está descendiendo. Estamos aplanando la curva. ¿Pero y eso por qué es? Porque los capitalinos están aprendiendo a ser disciplinados con las medidas higiénicas que hay que seguir para poder contener el virus. Entonces, si somos disciplinados, no solo vamos a vencer al virus, la persona disciplinada va a vencer todos los obstáculos que se pongan adelante. Y entonces vamos a dejar de culpar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que está haciendo es enseñarnos a ser disciplinados. Entonces vamos a alcanzar a hacer muchas cosas. Pero eso lo vamos a hacer cuando tenemos un corazón que honre a Dios. Entonces escucha la voz de Dios y entiende por qué las cosas ocurren. Entonces empezamos a ver las cosas de otra manera. Y nosotros nos disciplinamos. Porque ahora hasta la iglesia se está disciplinando. Y eso lo hacemos nosotros. Mire, estamos utilizando los medios al alcance que tengamos para poder llevar a cabo, enviar el mensaje de la palabra de Dios. Yo sé que, mire, cuando uno pregunta, ¿cuántos quieren ser misioneros y llevar la palabra de Dios a otro lugar? Nadie. ¿Por qué? Porque están muy cómodos en su casa, porque están muy cómodos en sus trabajos, porque están muy tranquilos en su forma de vivir. Entonces viene el Señor y dice, bueno, entonces mando una pandemia, los encierro en su casa y que se pongan a transmitir por las vías electrónicas para que el mensaje de la palabra llegue a todas partes del mundo. Y eso lo estamos viendo nosotros ahora. Entonces uno se queda viendo y dice, wow, Señor, no queda duda que tú eres Dios, por supuesto. Hoy nos está enseñando no solo a ser disciplinados, sino que a utilizar los recursos y los mecanismos que tengamos al alcance. Y empezar a utilizar, ¿qué? Empezar a utilizar las estrategias y la forma de llevar la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos ese corazón que está honrando a Dios y en lugar de ponernos a buscar pretextos, empezamos a buscar los elementos y las herramientas que nos indiquen cómo poder hacer llegar la palabra de Dios. Entonces, viene el Señor, mira y dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Entendió lo que yo estoy tratando de decirle. No me estoy poniendo a pelear con él.
Señor, ¿para qué enviaste ese coronavirus? Mira cuánta gente se está muriendo. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, los precios, algún precio se tiene que pagar. Jesús vino a pagar un precio altísimo por nosotros y nosotros hemos cerrado nuestros oídos, hemos cerrado nuestros ojos. ¿Por qué? Hemos cerrado nuestro corazón, no hemos honrado a Dios, sino que por el contrario, y óigame lo que le voy a decir, y preocupante con esto también, que aún en este momento, después de 4 a 5 meses de pandemia y de cuarentena, enviando el mensaje por medio de los medios electrónicos, ya hay personas que se empezaron a conformar. Ya ni siquiera quieren verlo por medio del Facebook, porque ya se acomodaron. O si no dicen, ay, lo voy a ver, ay, lo voy a ver más tarde cuando tenga tiempo. Cuidado con eso. Cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Mire, si yo soy disciplinado, yo digo, no, 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 ya va a empezar el servicio y yo necesito escuchar el servicio en el momento preciso, no hay que más tarde, es en este momento preciso. Pero mira, fíjate que hay que hacer cosas. Discúlpame, perdóname un momentito, déjame este tiempo, que este tiempo lo quiero dedicar para escuchar lo que Dios tenga que decirme. Este es el momento, no más tarde, es ahorita. Entonces yo me disciplino. Pero si yo lo que empiezo a hacer es, bueno, como ahí va a quedar grabado, entonces lo voy a ver más tarde. Ahorita solo voy a terminar de ver mi novela y después miro la prédica. Hermano, cuidado. Y no le digo que lo haga por mí, sino que Dios te está viendo. Y Dios está viendo cómo está mi corazón. Si mi corazón lo está honrando, haciendo lo que Él quiere que yo haga. Porque lógicamente después no voy a llegar a decirle, Señor, por favor, te pido que me des tal cosa o que hagas tal cosa. Y el Señor me va a decir, ¿por qué me estás pidiendo si ni siquiera tienes la honestidad o la honra de dedicarme el tiempo que es mío, en el que yo quiero hablarte? Hermano, por esa razón, muchas veces nuestras oraciones no llegan a donde quieren llegar o a donde deben llegar. Y no pasan del techo porque nosotros no honramos a Dios. Y mire, hermano, no vaya a pensar que hoy amanecí con deseos de sacarme el cincho y pegarle a medio mundo, sino que, hermano, Dios quiere hablarnos. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar lo bueno y lo malo. Porque como le digo, hoy se está levantando tanta falsa doctrina que, hermano, la falsa doctrina lo único que está haciendo, ¿qué? La falsa doctrina lo que tiene es enseñar una religión fácil, que le prometa bendiciones sin ningún compromiso, que reclamen derechos sin asumir ningún deber para con Dios. Esa es la religión fácil que se está vendiendo hoy en día, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón que crea en Dios y que tenga tiempo para Él, o sea, que tengamos el tiempo específico y justo para Él. Nos llama para eso. La vida cristiana tiene un costo y por supuesto nosotros tenemos que aprender a pagarlo. Y en tercer lugar, mi hermano, un corazón que honra a Dios, obedece a Dios, por supuesto, y está siempre atento a Dios. Y como les dije, el mundo posmoderno en el que vivimos hoy, las personas se sienten dueñas del mundo y están condicionadas a vivir su propia vida, sin importar la opinión de los padres, sin importar la opinión de la iglesia y menos de la sociedad. Se han perdido los valores completamente. Las personas hoy son dueñas del mundo y dueñas de su vida. Es más, hay personas que incluso tienen esta palabrita en su boca: por favor, no te metas en mi vida. Esa palabrita, mi hermano, yo la he escuchado. No te metas en mi vida. Y uno se queda así como que, no, es que no es que no se quiera meter en la vida de nadie. Claro, por supuesto. Pero el mundo posmoderno en que vivimos, las personas hoy se sienten dueñas del mundo y están condicionadas a vivir su propia vida, sin importar la opinión ni siquiera de sus padres. Por favor, papá, ya no me digas nada. O mira, mamá, ya déjame mi vida. Hoy vivimos en el mundo moderno. Ya esas cosas tuyas es lo que mi abuelita te decía, pero nosotros ahora vivimos en otro mundo. Por supuesto. No solo viven en otro mundo, sino que viven en las nubes. Entonces nosotros, no, por supuesto que no es así, hermano. Nosotros tenemos que, o debemos tener un corazón que honre a Dios y que, por supuesto, obedezca a Dios. Mire, para muchos la opinión de Dios no cuenta. La Biblia para ellos es como un libro del pasado. Hay personas incluso que llegan a pensar que la Biblia es un libro o una historia arcaica que debería de reescribirse porque es un mensaje que está fuera de contexto. Eso es lo que dice ahora los millennials. Hoy los millennials viven en otra onda. Yo diría que más bien viven en onda.
Entonces, mire, lo que hoy predomina es la filosofía. Y ya que a nadie le importa mi vida, tener fe en Dios ya no es necesario. En 2 Corintios 4:4, mire, la Biblia nos dice a nosotros en 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Leamos lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:4. En los cuales dice, el Dios de este mundo, y Dios con D minúscula, por supuesto, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, el Dios de este siglo. ¿De qué siglo, mejor? De este. ¿De quién estamos hablando? Los millennials, que ya ahora creen que son dueños del mundo y que ahora ya no necesitan de una Biblia porque ellos ya son lo suficientemente intelectuales como para poder entender el designio de su propio destino. Y que empiezan a filosofar, ¿no? Empiezan a leer historias de cosas fábulas, que solo ellos se las entienden, que no están fundamentadas absolutamente en nada más que en su ceguera espiritual. Entonces, el cristianismo ha entendido que su vida tiene que estar escondida en Cristo Jesús, el hacedor de todo y dueño de todo. Miren, nosotros, las personas, el mundo de hoy, responden solo a intereses egoístas, que el orgullo no debe dominar sus sentimientos ni el odio gobernar su conducta. Como cristianos, eso sí tiene que quedar fuera de nosotros. El orgullo no puede dominarnos a nosotros, nuestros sentimientos, ni el odio puede gobernar nuestra conducta, sino que completamente ser diferentes. El cristiano está convencido de sujetar sus planes a los planes de Dios, que es lo que yo siempre le digo. Nosotros tenemos que armar un proyecto de vida infinito, sujetar mis planes a los planes de Dios, no meter los planes de Dios en mis planes. Eso no puede ser así, es al revés. El escritor de los Hebreos ubica al patriarca Abraham en la galería de los héroes de la fe. Mire, interesante esto, porque como nosotros vemos, Abraham le creyó a Dios totalmente y ciegamente en aquel entonces, porque Dios quería formar algo grande de él, una gran nación. Sale, llega a un lugar donde vive como extranjero, pero él dice, mis descendientes heredarán esta tierra. Y él no la heredó en ese entonces, sino que él dijo, si Dios me lo prometió, mi descendencia la va a heredar. Él tomó la palabra de Dios. Mire, él no pidió un GPS ni tampoco explicaciones. Él no le dijo, Señor, pero, Padre, perdóname, solo dime algo. Pues yo aquí estoy bien, estoy cómodo, mira, yo vivo bien acá, pues tengo un buen salario, mis papás están aquí y todo el otro, y ¿por qué no hacemos algo aquí mejor? Es que no es en los planes míos, es en los planes de Dios. Y Dios dice, si Dios te dice, haz esto, Él sabe por qué. Entonces lo que tengo que hacer, como mi corazón lo está honrando, es obedecerle a Él. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le obedezcamos a Él. Abraham le obedeció, dejó todo y se fue, vivió entre ellos como extranjero, murió creyendo que esa tierra Dios se la entregaría a sus descendientes. Nosotros, hermano, estamos plenamente convencidos de eso. No cabe la menor duda de que los caminos de Dios a veces son extraños e inexplicables, hermano, pero siempre será lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y para eso necesitamos fe, para creer y obedecer a Dios. Por eso Abraham fue conocido como el padre de la fe, porque le creyó e hizo cosas inimaginables en un tiempo en el que, hermano, la palabra del Señor escaseaba, pero de repente viene y Dios le habla. Entonces, eso es interesante. Nosotros hoy tenemos algo. Sabemos que la palabra de Dios hoy, usted abre cualquier página de Facebook y están predicando. Y hay muchas voces hablando ahí, incluyendo la mía. Pero, ¿cuál de esas es la que Dios está utilizando y es la que Dios quiere llegar a mi corazón y que yo lo tome de esa manera? Entonces no me lo crea a mí. Consúltelo al Espíritu de Dios que está dentro de usted. Mire, no me crea a mí, hermano, no me lo crea. Mejor escuche la voz de Dios y pídale al Señor, Señor, confírmame si esto es para mí o es realmente el mensaje es mío, yo lo agarro. Entonces le pongo el ingrediente de la fe para poder tener entonces al final ese corazón que
Lo importante es acá. Es entonces ¿qué? Que nosotros podamos obedecer esa voz. Lo que Dios está hablando, porque Dios nos está hablando, ¿no? Él no en ningún momento nos va a dejar desamparados, sino que Él nos está hablando, ¿no? Y nos lo va a decir. Ahora bien, ¿cuál es la contraparte de esa fe? La incredulidad, mi hermano, es el antónimo de la fe. No da un paso sin explicaciones previas. Pero la fe no calcula. La fe confía. Entonces, ¿la incredulidad qué hace? Ah, ¿usted quiere que vaya a tal lado? Bueno, pues explíqueme qué, a qué, por qué y para qué. Entonces, ese se llama incredulidad. Y mientras que la fe no calcula, sino que confía y hace. No tiene sentido, pero si Dios dice que lo haga, lo hago. Entonces la fe se arriesga, intenta algo nuevo. Dios anda buscando corazones de fe rendidos a Él, que se arriesguen a hacer su voluntad, aun cuando el mundo no los acepte ni los entienda. Puede ser que, mire hermano, puede ser que el mundo usted no lo quiera, a mí no me quiera tampoco, definitivamente. Recuerde que el mismo Señor dijo que en el mundo, pues, si Él que es el árbol verde lo que hicieron con Él, ¿qué no van a hacer con nosotros ramas secas? Entonces puede ser que el mundo no nos entienda y nos mire como bichos raros, pero lo importante aquí no es que el mundo me entienda o me quiera, sino que lo importante es que Dios, que yo pueda hacer la voluntad de Dios, que mi corazón lo honre, haciendo su voluntad, obedeciendo lo que pide, y entonces eso sí es de suma y vital importancia para mí. Lo demás es carpintería, es irrisorio, no es, al final de cuentas, es irrelevante para mí si el mundo me quiere o no me quiere. Si no, me voy a poner a cortar una margarita y a deshojarla. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Imagínense, no me voy a poner a deshojar la margarita para ver si el mundo me quiere. Lo que yo tengo que hacer y lo que usted tiene que hacer como hijo de Dios, que quiere honrar, que tiene que tener un corazón que honre a Dios, es obedecerlo. Y con eso entonces será mucho mejor. El mundo de hoy, mi hermano amado, mi amigo que me escucha, necesita hombres que tengan un corazón que honre a Dios. Hombres, mujeres y jóvenes que tengan un corazón que honre a Dios. Dios desea a esos hombres, a pesar de las presiones de la vida, a pesar de las tendencias modernas, que estemos dispuestos a escucharle y a darle a Él la prioridad en nuestras vidas. Vivir por fe y en obediencia a sus planes y sus propósitos. Estar conscientes de que Dios todo lo que promete lo cumple a su debido tiempo, no cuando nosotros queremos. Dios jamás, mire, yo siempre he dicho esto, Dios no me va a dar lo que yo quiero, Dios me va a dar lo que yo necesito, no lo que yo quiero, porque Dios no está para complacer caprichos, ni es tampoco el mago que hay que sobarle ahí la lámpara para que aparezca un señor gordo con un turbante ahí ofreciéndole 3 deseos. No, Dios no es así. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Él sabe qué necesita usted y qué necesito yo. Entonces, mi hermano amado, un mundo enfermo necesita una iglesia saludable. Un mundo infestado de herejías necesita una iglesia firme en la verdad absoluta de Dios. Un mundo secularizado, frío y pragmático necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, mi hermano amado, un corazón que honra a Dios está listo a escuchar su voz, dejarlo todo para honrar a Dios. Y cuando digo dejarlo todo, mire, yo no lo estoy mandando a que se vaya a Aram o que se vaya a la tierra prometida. No, cuando Dios dice que lo que Él busca es personas que dejen todo, es lo que está pidiendo, es que lo pongan en primer lugar a Él. Dejarlo todo es déjelo todo a un lado y haga lo que Dios le está pidiendo que haga. Es lo que le decía ahorita. ¿Por qué me llama la atención lo que está ocurriendo ahorita en este momento? Se lo digo en este momento porque cuando empezaron las transmisiones en vivo por el Facebook Live,
había más personas conectadas. Poco a poco se fueron desconectando. Y entonces empezaron a decir, pues como ahí queda grabado, yo lo miro más tarde. Cuidado con eso, porque esa actitud no es agradable a Dios. Este es el tiempo de Dios. Póngale que sea la hora del servicio en la iglesia y que las iglesias estén abiertas, que espero en Dios que ya sea pronto. El servicio empieza a las 7:30. Si usted realmente honra a Dios, va a ir a la iglesia a escuchar palabra de Dios y mensaje de Dios. No va a decir, ay, no, porque tengo que caminar hasta allá. Y peor que está lloviznando, fíjese, pastor, no pude venir porque estaba lloviznando. Entonces uno se queda así como que, bueno, yo al final, lo que yo piense o lo que yo diga, eso no es irrelevante. Pero ¿qué pensará Dios de esa actitud de nosotros? ¿Qué podría pensar Dios? Vaya, mijo, no tengas pena. Ahí quédate en tu casa. Además, ¿sabes qué? Voy a enviar al ángel Miguel para que te compre un ponchito calientito para que te vaya a tapar ahí. Acuéstate, mijito. Acuéstate. Y le voy a pedir al ángel Gabriel que te haga piojito para que puedas dormir. Ahí quédate tranquilo. O sea, yo honestamente no me imagino a Dios así. No sé usted, pero yo no me imagino a Dios de esa manera. No me lo imagino de esa manera. Porque entonces, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el amor a Dios? No, por supuesto que no. Es el sacrificio. Dice, niéguense a ustedes mismos. Cuando el Señor dice, niéguense a ustedes mismos, es bueno, ya. Si está lloviendo, no importa. Y las sombrías, pues. O no va en carro, o en sombrías, o en mototaxi, o en bicitaxi, o mire, ahora ya está trolebús aunque ahorita no, pero hay de todo para moverse. ¿Ya me entiende? Eso es para si estuviera abierta la iglesia. Pero ahorita tenemos en internet, estamos llegando hasta la casa. Y para que en este momento, todavía algunos, en este momento digan, bueno, como ahí queda grabado, lo voy a ver más tarde. Por mí no hay problema, mi hermano. Usted puede hacer lo que considere conveniente. Por mí no hay ningún problema. Pero no sé qué pensará Dios al respecto. Yo le aconsejaría, ¿quiere escuchar mi consejo? Bueno, de todas maneras se lo doy. Ahí mire usted si no lo consigue, no lo agarra. Pero mi consejo sería, deje lo que vaya a hacer, porque este es el momento en que Dios va a hablar. Deje cualquier cosa que tenga que hacer. Y eso es lo que Dios dice. Dejen todo por Él. Y siéntese a escuchar la palabra. Está llegando a su casa. Hermano, no tiene que salir a mojarse. Ahí está es más, mire, lo invito a que se tome una tacita de café ahí en su casa. Sí, hasta con un panito con frijoles, como yo no lo miro. Usted puede estar hasta comiendo, yo sí tengo que esperarme, pero usted no. Entonces no venga con que lo voy a ver más tarde. Entonces es de una vez. Y por favor, no me mire, no me vaya a ver con malos ojos. No lo estoy regañando. Yo le estoy dando un consejo. Porque al final, pues al que tenemos que honrar es a Dios. A mí no, mi hermano. No, a mí no. Jamás. A mí, por favor, no lo haga. Por mí ni lo haga. Pero por Dios, sí, Él se lo merece todo. Así es de que mi hermano amado, yo le amo mucho, lo quiero mucho, hermano. Perdóneme y discúlpeme si le dolió el cinchazo que le pegué. Pero un corazón que honra a Dios resiste cualquier cosa, ¿no? Y yo no sé si usted ama a Dios. Sí lo ama y sí quiere honrarlo. Pues que me alegro, porque eso es lo que Dios busca. Es esas personas que Dios está buscando. Esas las personas que Dios quiere. Esas personas que Dios bendice. Son a las personas que Dios levanta. Porque Dios quiere un corazón que le honre. Recuerde que la misma Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a rechazar. Entonces Él habla del corazón. Porque todo nace ahí. Incluso el deseo de ver la prédica, el deseo de escuchar su palabra, nace en el corazón. Por eso cuando yo empiezo a decidir o a definir que mejor mejor voy a ver el reprise, mi hermano, si este no es el partido pero ni siquiera yo le aseguro que juega el Barcelona y el Real Madrid y usted deja lo que tenga que hacer y se pone a ver el partido. Ese sí mejor lo debería grabar y verlo más tarde, pero lo que Dios le quiere decir, no, mi hermano. Yo sé, mire, consejo que le doy porque lo quiero, hermano, porque lo aprecio. Por eso que ese consejo, mire, si yo no lo apreciara, no le dijera eso. Es más, yo le dijera, no tenga pena, hermano. Ahí más tarde lo mira, pídale a su esposa que lo grabe. No, qué bueno que ahí está.
Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y de veras, le digo, Dios quiere cosas maravillosas para nosotros. Dios va a hacer cosas maravillosas en nosotros. Pero Él está esperando que yo tenga ese corazón que lo honre a Él. No, mire, no trate de honrar a las personas. Honremos a Dios, que Él es el que importa. Él es el Señor. Mire, Él dio todo por usted y por mí. Él dio a su Hijo. Él se dio a sí mismo. Entonces, ¿por qué nosotros no? Un corazón que honra a Dios. Benditos de mi Padre. Vamos a orar entonces. Y si usted quiere recibir al Señor en su corazón y darle cabida en su corazón al Espíritu Santo, yo le invito a que haga una oración conmigo y le diga, Señor, yo quiero honrarte. Y si por alguna razón nos hemos enfriado y hemos estado empezando a poner otras cosas antes que a Dios, este es el momento de poder decirle, Señor, perdóname. Y la verdad es que pues, creo que esta cuarentena no la había entendido o no la he entendido. Y por eso es que ahora me pongo a ver el reprise. Ya no vamos a ver el reprise, ¿no? Vamos a verlo de una vez en directo y en vivo y a todo color. Porque en este momento es que Dios lo quiere ver. Más tarde, hasta puede ser demasiado tarde. Vamos a orar y que el Señor nos bendiga a todos. Y quiero decirle que les amamos mucho. Saludos de la pastora, saludos de la familia, de mis hijos, de mi nuera y mi linda nietecita. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque así que me habla, Señor. Eres maravilloso, papá. Hoy tocaste mi corazón, porque mis pensamientos eran otros. Pero hoy has dicho algo que realmente ha movido los cimientos de mi alma. Y te doy gracias, Divino Redentor, porque es preferible escuchar tu consejo ahora y no demasiado tarde. Y quiero decirte, Señor, que tengo y voy a tener y voy a luchar por tener ese corazón que te honre a ti por sobre todas las cosas. Te doy gracias porque has tenido misericordia de mí, Señor, porque aunque he hecho cosas malas y a veces no he hecho lo que he hecho, lo que yo considero que sea, Señor, tú has sido bueno y has sido fiel y no nos has abandonado y no nos has dejado. Bendito seas, divino Señor, y gracias porque nos has guardado en esta pandemia. Nos has enseñado tantas cosas y sobre todo nos has enseñado a ser disciplinados, Padre. Y eso es importante para una vida de éxito y una vida de esplendor llena de ti, Señor. Por eso te damos gracias y te bendecimos, divino Redentor del mundo. Bendito seas, Dios. Y quiero decirte que somos una iglesia que está siempre pendiente de tu palabra, escuchar tu consejo y hacer tu voluntad, porque eso es lo que anhelamos con todo nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos, Jesucristo divino, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, Padre amado, gracias. Amén y amén. Benditos de mi Padre, tengan ustedes una muy buena noche. Y ahora sí, los invito a tomar café ahí en su casa. Cómanse un platito de frijoles a mi salud. Échenle chilito para que se sienta mejor. Y que Dios los bendiga y nos vemos el domingo a la misma hora. Benditos, muy buenas noches.